Como parte de la escuela es un gusto, un placer estar participando en esta charla de parte de Ramiro Lugrín y Rafael Piroya, creo que todos lo conocen, son personas conocidas en la ciudad. Un especial agradecimiento a Luisa, que anda detrás de todas estas charlas. Así que bueno, simplemente mi sincero agradecimiento a ustedes, chicos, y los dejo en manos de Luisa y Rafael y Ramiro. Un gusto. Ramiro. Sí, bueno, el gusto es nuestro de poder participar. Capaz habla un poquito más. Sí, le decía que el gusto es nuestro de poder participar de esta charla, principalmente viendo todo lo que tiene que ver con la tarea ferroviaria o la historia del ferrocarril y lo que estamos haciendo también como Ferroclub. En este momento acá estamos con Rafa, que es el historiador que tenemos en el Ferroclub, el cual lleva mucho los datos y las estadísticas y tiene conocimiento de un montón de hechos que han ido ocurriendo y bueno, la idea es poder comunicar y ver por qué se hizo un ramal ferroviario que atraviesa o pasa al lado de Villa Elisa y otras localidades que también son vecinas de acá, y el desarrollo que tuvo en su momento para dichas localidades y el desarrollo que esperemos que tenga en el futuro también para dichas localidades. Bueno, te agradezco, muchas gracias y buenas noches a todos. Y sí, como decía Ramiro, primero nos dice, bueno, el ferrocarril llegó a Villa Elisa en 1907, y después, bueno, nos empezamos a preguntar, después de tantas cosas, por qué llegó a Villa Elisa en 1907. Porque las estaciones intermedias que tenemos ahora, tanto como 1 de Mayo, como pronunciamiento, no existían, es decir, que el destino era Villa Elisa. Y obviamente se entiende que quien fue el precursor de la idea fue Héctor de Elía, porque él sacaba su producción por el puerto de Colón, y un carro en aquel tiempo demoraba 6-7 horas en llegar a Colón, al puerto, y él quería obviamente agilizar todo el tema, lo que fuese el transporte, y seguramente, porque no hay datos concretos de que haya sido así, de que él fue el propulsor de esto, y por eso el tren llegó en 1907 a Villa Elisa. Pero hay también una historia con relación a esto, de que antes de que este ramal llegase aquí, pegadito al museo, hay todavía unos terraplenes de que lo que hubiese sido el primer ferrocarril, que era bastante más ambicioso que el que se trazó, porque venía de Concepción del Uruguay, salía del Colegio Don Bosco, pasaba por Hugues, no pasaba por caseros como este, pasaba por 1 de Mayo, y pasaba por Villa Elisa, y el trazado que yo vi en algún momento, que después no sé quién me lo dio, quién me lo ofreció, tomaba por donde estaba el viejo Molino de Harinero, donde está hoy Superahorro, después tomó la avenida Urquiza y se iba rumbo a Villaguay y La Paz. Ese era, y tuvo mucho que ver que ese ferrocarril no llegó a concretarse, porque el jefe de obra de ese ferrocarril, que era la empresa Strobel o Stroeder, la convención Stroeder, era ni más ni menos que Emilio Chickendance, que fue el yerno de Héctor de Elía. Por eso es evidente que Héctor de Elía tuvo mucho que ver con esto, y el fracaso del ferrocarril de Chickendance o la convención Stroeder fue lo que hizo que finalmente, seguramente, supongo que Héctor de Elía ha hecho gestiones con la empresa Ferrocarril Central Entrerriano para que llegue aquí, porque cortan el trayecto entre Caseros justamente y Villa Elisa sin ningún pueblo intermedio, y llega hacia acá, hasta Villa Elisa. 1907, cuando Villa Elisa tenía apenas 1000 habitantes, 1 de Mayo no existía, pronunciamiento no existía, o sea, no había razones económicas tan importantes como para llegar a Villa Elisa, era mucho más importante Colón, por ejemplo. Pero bueno, creo que el motivo de la llegada fue porque, a pesar de que no está escrito en ninguna parte, ¿no?, que Héctor de Elía ha sido el precursor de todo esto. Sí, sí, y eso se encuentra también en una política nacional que era una expansión de lo que eran las áreas cultivables, un desplazamiento del área de sembradíos y demás. Y estamos hablando que en 1907, 1910 también teníamos
ya empezaban los primeros frigoríficos a funcionar, los cuales la política agroganadera empezó a tomar mucho desarrollo. Eso nos llevó a la conclusión de que todas esas políticas que se venían implementando nos favorecieron, digamos, en el desarrollo de estos ramales. Y bueno, por supuesto tuvimos la oportunidad de que pasen por esta ciudad, ¿no es cierto? Por supuesto que para aquella época que un ramal pase cerca de un pueblo significaba el desarrollo de este o prácticamente la extinción de lo que era esa primera población. Y bueno, en eso tuvimos suerte y tenemos el ramal que hoy se inicia el U6, que se inicia en Casero y concluye en San Salvador. Y otra cosa también que tiene que ver, esto es una anécdota local que la encontré ayer de casualidad, ¿no? Cuando el ramal se inaugura en 1907, 2 años después, el gobernador, en ese momento, decide por decreto, porque todo se decidía por medio de decreto, el gobernador o el presidente, no había intermediarios para hacer eso. Y el gobernador decide en ese momento que se daba la autorización para extender el ramal de Villaliza a San Salvador. Entonces los ingleses, que eran los dueños de Entre Ríos Railway Company, la empresa, o Ferrocarril Central Entrerriano, como le llamaban, deciden ya marcar el recorrido. Estos días, cuando vimos con Ramiro, miramos dónde estaba la unión del viejo ferrocarril, que llegaba aproximadamente hasta la Capilla San Francisco de Sales, ahí estaba la punta del ramal, y de ahí, bueno, se unía después a lo que era el futuro, porque entre Villaliza a Villaliza San Salvador pasaron 5 años, 1907 a 1912. Resulta que en ese lugar, donde más o menos frente a la Capilla San Francisco de Sales, vivía el abuelo de Luis Raimón, el conocido Luis Raimón. Y el abuelo, muy visionario, era constructor, venía de Italia, él, visionario, y viendo había visto que habían trazado la línea con estaca donde iba a proseguir, él decide, por su cuenta, porque eran terrenos suyos, decide formar un viñedo. ¿Qué pasaba justamente arriba del futuro trazado? Él todavía no estaba trazado, pero sí estaban las estacas. ¿Qué pasó? 3 años después, cuando llega la empresa, dice, vamos a construir el ramal, tuvieron que pagarle a él toda la expropiación de todo lo que era la parte del viñedo, con lo cual él hizo mucho dinero. Él lo confiesa, lo dice Luis Raimón, porque él lo cuenta como una anécdota, como una, digamos, él se anticipó a la situación y dijo, porque todo lo que estaba construido, si pasaba la vía por ahí, debía ser la persona que era dueña remunerada. Se expropiaba y se remuneraba, y él hizo mucho dinero con ese tipo de cosas. Esa es una anécdota que pasó acá en Villaliza y que cuenta que la extensión a San Salvador, ya 3 años antes, de 1912, ya se había trazado la línea por donde iba a ir por ahí, y que, bueno, tuvo la importancia de que para Héctor del Día fundamentalmente sacaba toda su producción de aquí, la mandaba al puerto de Concepción del Uruguay, y además cualquier viajero podía viajar desde acá, desde Villaliza, 1 de Mayo, pronunciamiento directo a Buenos Aires, porque en el puerto de Uruguay hacían la combinación con un vapor, los pasajeros bajaban del tren, subían al vapor y se iban directamente a Buenos Aires, ¿no? Sí, ese fue sin lugar a duda el gran cambio que se produjo en toda la región. Pasaron de una tracción a sangre a una tracción a vapor, que eran los primeros trenes, lo cual significaba optimizar carga, flete y traslado de personas. Empieza un traslado mucho más enérgico y masivo de personas de un lado hacia otro, y lo mismo que los fletes. Convengamos que para 1907 generalmente lo que se transportaba eran en esos carros que se lo llamaba tipo playero. Un carro de eso más o menos cargaba 3.000, 3.500 kilos, depende el estado del suelo en esos momentos, si venía temporada de lluvia un poco menos, si era más seco un poquito más, y todo transporte tirado por animales que iban al paso de hombre. O sea que el ferrocarril indudablemente al pueblo o a la localidad que lo bendecía le daba la posibilidad económica de empezar a ser un centro de acopio y
y envío hacia otros centros de acopio más importantes. Y bueno, así es que se va desarrollando Villa Elisa económicamente y se van absorbiendo varias colonias linderas que también en ese momento tenían cierta perspectiva de desarrollo, pero indudablemente que lo va absorbiendo Villa Elisa. Y en lo que relaciona al tema pasajeros y carga, el tren, la locomotora era un tren, una locomotora a vapor, vagones de carga y por último iba un tren de pasajeros. Y se viajaba muy poca gente, porque pudimos ver en una carta de 1929, que está en el Museo Ferroviario Nacional, de que una estadística de 1929 que viajaba en promedio un pasajero por semana, porque era de que había, por empezar, muy poca gente en la zona, vivía muy poca gente en Villa Elisa, 1 de mayo y pronunciamientos se estaban formando recién, y no tenía la gente la intención de viajar, salvo algún estudiante, algún maestro, no había. Entonces, el tren de carga era mixto, era llevar la carga y al final un coche pasajero. Mientras hacían la maniobra en la estación para cargar los vagones que había en cada estación, el coche pasajero quedaba en el andén, el pasajero esperando, hacían toda la maniobra, y por eso a veces se tardaba bastante tiempo. Lo normal, un viaje de entre Concepción y Villa Elisa era 1 hora y media aproximadamente. No es tanta diferencia con lo de hoy, pero con la carga, de repente se ve vagones en Casero, en Pronunciamiento, en 1 de Mayo, se podía llevar a 2 o 3 horas. Pero la gente viajaba de otro modo y no tenía tanto apuro por llegar a viajar. Entonces, fundamentalmente lo que justifica galpones tan grandes es que se hizo especialmente para la carga, porque lo que importaba era la carga. Héctor Delía, 2 años después de fundar Villa Elisa, ya vendió por el Puerto Colón 500 fanegas de trigo. Y esa fanega de trigo, toda la producción, después fue para el tren. Y a partir de ahí, seguramente, aunque no hay constancia, Héctor Delía ha sido un viajero que ha ido a Buenos Aires, porque él hacía la combinación aquí, y en 12, 13 horas estaba en Buenos Aires. El tren y barco estaba en Buenos Aires. Y es la forma de comunicarse y de moverse. Y después, bueno, el ferrocarril duró 70 años, de 1907 a 1977. En 1980 se cerró el ramal, quedó abandonado hasta 1994, y ahí aparece un grupo de entusiastas, y ahí se forma, en este mismo lugar, justamente en este lugar, se forma el Ferrocruz Central Entrerriano, que ya es historia nueva. Sí, bueno, este hecho sucede también por algo muy particular que ocurrió en este país, que la decide el Estado y de las políticas. O sea, el abandono de ramales, de un montón de terrenos que pertenecen al Estado Nacional, al Estado Provincial, y junto, imagínense que cuando desaparecen un tren es como a una planta que le empezaron a cortar raíces para los pueblitos. Se fueron secando. Recién tenemos poblaciones linderas que recién ahora han empezado otra vez a entrar en la rueda del avance, pero durante muchos años se acabó el ferrocarril y se le acabó su medio de comunicación, su medio de negociar, su montón de cosas, y eso trajo aparejado mucho abandono, mucha desidia, mucha tristeza. Y bueno, la creación del Ferroclub tiene como finalidad volver a promocionar todo lo que tiene que ver con la industria ferroviaria, pero a su vez también cuidar ese patrimonio, cuidar que no se deteriore, que no se roben rieles, que no se roben durmientes, que no se deterioren las estaciones. Es un trabajo muy arduo que se logró encargar por un grupo de visionarios en ese momento, y hay que hacer la salvedad que cuando se forma el Ferroclub, capaz el grueso de la sociedad venía muy bombardeada en esa época con el famoso señora Doña Rosa, el ferrocarril pierde $2 millones por día. ¿No le parece que hay que cerrarlo? De un famoso periodista que en ese momento tenía toda la audiencia acaparada a nivel nacional. Y eso fue llevando a un deterioro, y a través que la sociedad también no se haya dado cuenta de que estaban sacando algo que era vital para ellos. Claro, Ramiro se refiere a Bernardo Neusta. En realidad perdía $1 millón por día en 1992, 91, cuando era el pretexto justo, o sea, eran $300 millones por año. Fíjense que se deja el ferrocarril
Entonces, el ferrocarril, porque perdía mucha plata, se abandonan los 80.000 puestos de trabajo de todo el país, y 2 años después aparece el plan trabajar con un presupuesto de 600 millones de dólares, o sea, el doble de lo que perdió el ferrocarril. Cosa absurda porque cerrar ramales, por ejemplo, cerrar este ramal, por el hecho de cerrarlo, tenía en 1980 cuando lo cierran, la cooperativa arrocera le aseguraba el transporte de por vida, y lo cerraron igual. Y en relación a la locomotora que tiene el Ferroclub, esta vino de Concepción del Uruguay, que se utilizaba en el puerto de Uruguay, que lo utilizaba la Shell, estuvo abandonada desde el año 1983 hasta 1994, cuando se la pudo comprar, la compramos como chatarra. Ahí participó Abel Violas, que para la negociación se la pagó $1.000 o $1.000 de aquel momento, y no tiene nada que ver esa locomotora con las que andaban acá. Las que andaban acá son grandes, se las puede ver si van a Concepción del Uruguay, están al borde de la andena abandonada, son viejas locomotoras pero grandes, de 70, 80 toneladas, y la nuestra pesa 7 u 8 o 10 toneladas, no sabemos, pero más o menos por ahí anda ese peso que tiene. ¿No? Está muy chiquita, nada más que para mover vagones de las empresas petroleras, para acomodar los trenes ahí y moverla en la playa de Concepción. Esa era su función. Cuando la Shell dejó de funcionar como empresa ahí en Concepción, quedó abandonada, bueno, la vimos y por suerte pudimos comprarla, y esa ha sido hasta hoy, con 92 años, ahora está encarando hacia San Salvador la historia, ¿no? Exactamente. Un proyecto bastante ambicioso que nos hemos propuesto nuevamente de volver a retransitar el ramal desde Casero hasta San Salvador. Si bien desde Villa Elisa a Casero ya hemos hecho una limpieza importante de vía y hemos relevado más o menos el estado y estamos al tanto y tenemos colaboradores inclusive que integran la comisión del Ferroclub en diferentes pueblos, cual también es una de las ideas a seguir trabajando, y ahora estamos encarando hacia San Salvador. Bueno, ese es un desafío difícil, porque ustedes recordarán que en 2010 llegó el tren, el Matterfeld, con el gobernador, que lleva de un tecnotren, y después en un viaje recreativo que se hizo el 2 de octubre, el tren descarriló antes de llegar a Arroyo Barú, y ahí se terminó la historia o el sueño del tren de pasajeros que parecía que era inminente. Y bueno, y en lo que tiene que ver con nuestra actividad actual, la pandemia hace que no tengamos actividad y que estamos a la espera. Sí, estamos a la espera y estamos trabajando en diferentes proyectos, un par de proyectos turísticos, cuando se logre liberar. Por supuesto que hablar de turismo en esta pandemia en medio es como querer arar en el agua, digamos, porque no sabemos qué va a ocurrir, pero tenemos la esperanza de que esto se pase y podamos operar. Y estamos haciendo cierta mejora, recuperación del predio, inclusive estamos trabajando en un proyecto de hacer un museo activo, digamos, que es medio también la onda que tienen los museos en estos momentos. Y bueno, estamos encarando varios proyectos al mismo tiempo y viendo a ver qué pasa, y por supuesto, como toda la sociedad, intentando acomodarnos a este nuevo hecho, a este nuevo virus que nos atacó a todos, y ver cómo podemos seguir adelante, pero por supuesto muy optimista y siempre empujando con ideas y con proyectos y escuchando al vecino y al ex ferroviario y viendo la manera de poder ir hilvanando cosas. Cuando empezamos en 1994, éramos bastante ilusos, porque o sea, mucha gente no creía que un día se cerrara el ferrocarril. Nosotros suponíamos que al vernos, a nosotros que éramos 4 o 5 personas, digamos 4 o 5 locos que andábamos con un tren y podíamos hacerlo andar, que el Estado, a través de eso, diría, ¿cómo? Si esta gente puede hacerlo andar en tren, ¿cómo el Estado no puede? Suponíamos que eso iba a ser el inicio de una recuperación. Nos equivocamos, al contrario, fue mucho peor. Lo que pasó posteriormente con las privatizaciones fue mucho peor. Y imaginábamos que también, así como nosotros, se formarían algunos otros ferroclubes en el comienzo, cosa que no ocurrió hasta los últimos años.
Por suerte, en los últimos años hay muchas asociaciones, acá en Entre Ríos, muchos amigos del tren, muchos ferroaficionados que están limpiando ramales, hacen cargo, defienden, digamos, se ha hecho cargo, porque claro, nada pasa de repente. La pérdida del ferrocarril llevó muchos años hasta que la gente se dio cuenta, y hoy todo el mundo lo ve como una falencia del país, un país tan largo que no tenga ferrocarriles. Bueno, hoy digamos que la historia es como que se está reconvirtiendo y que seguramente pensamos de que no va a pasar mucho tiempo que vamos a volver a tener el tren de carga al menos, o el de pasajeros, por acá por la zona. Por fortuna este ramal hasta, digamos, desde Arroyo Barú hasta Casero está completo, y el tramo que falta, que se va a hacer más complicado, es los últimos 30 kilómetros hacia entre Barú y San Salvador. Sí, sí, la idea es esa, es seguir reactivando, y es cierto lo que le acaba de comentar Rafa, estamos muy contentos, también somos optimistas porque hemos tenido mucha repercusión y también mucha gente que son entusiastas del ferrocarril, digamos, y se han dado cuenta. Creo que la sociedad hoy también, generalmente cuando pasan estos hechos así trágicos, digamos, para, algún, para un hecho de país, como tuvimos con la desaparición del ferrocarril y demás, y el cierre de ramales, la sociedad lleva cierto tiempo para que pueda asimilar lo que perdieron, la oportunidad que perdieron. Y bueno, hoy se está asimilando, y de a poquito esperemos que empiece a avanzar. Yo creo que junto con el ferrocarril en Entre Ríos, lo que son las vías navegables, o principalmente nuestra arteria más cercana, que es el río Uruguay, aquel que alguna vez puede ir al puerto de Concordia y sabía que llegaban barcos con pasajeros y demás, y era transitado, y hoy va y lo único que ve son 4 o 5 lanchas de pescadores, digo 4 o 5 lanchas, son muchos más, pero digamos, el potencial que tiene un río inmenso, o el potencial que tienen ramales que son maravillosos en paisaje de ferroviario de Entre Ríos, dice cómo alguien pudo haber haber destruido todo. Y bueno, son cosas que pasaron, pero bueno, ahora a todos nos toca empezar a reconstruir de a poco. Sobre el tema del mantenimiento, claro, desde noviembre del año pasado, hace un año, estamos sin actividad, sin ingresos, porque no funciona la zorra, después vino la pandemia, no funciona nada, y cómo se hace todo, como la canción de Lerna, todo a pulmón, y buscando los recursos. No tenemos muchos gastos más allá de la electricidad y el combustible, y bueno, y ahora hemos tenido algunos aportes importantes. Sí, sí, tenemos una empresa privada que siempre colabora con nosotros, empezó aportando al municipio de 1 de Mayo una cantidad de gasoil, y también después se agregó el municipio de Villa Elisa, con lo cual, aunque parezcan pequeños hechos, para nosotros son muy importantes porque nos sacaron de un momento muy apremiante en cuanto a lo económico. Y eso nos va permitiendo poder seguir avanzando, limpiando y mejorando todo lo que es también el material rodante, porque se ha venido haciendo un poco de mantenimiento en las unidades. Siempre hay algún medio inventor que le gusta agregarle algo más a las unidades para mejorarla, y bueno, eso también es muy importante para nosotros. Bueno, y sería muy importante de que en este caso todo ese esfuerzo que se hace desde aquí, desde Villa Elisa, de la gente que anda en otro ramal, el ramal U7, entre San José y para el lado de Huajay, para todos los amigos de Gualeguay que están haciendo, los amigos de Concepción del Uruguay, de Basavilbaso, muchos lugares, que todo conlleve a que los elementos que se encuentran en Paraná, en Buenos Aires, en otros lugares que no están utilizándose, que sean cedidos a las instituciones para que éstas lo puedan desarrollar. Por ejemplo, un tren de pasajeros entre Villa Elisa y Pronunciamiento, hoy que no hay colectivo. Está bien, hoy no hay actividad, no hay colectivo por el tema de la pandemia, pero más allá de eso, hace 2 años que no hay servicio colectivo entre Villa Elisa, 1 de Mayo y Pronunciamiento.
Entonces, bueno, el tren perfectamente podría cumplir esa función. Sí, sí, sin lugar a duda. Yo creo que el potencial que tiene este ramal es inmenso. Sería muy importante de que esto se pueda llevar a cabo. Así. Y en unos próximos días hacemos otro test. Es que Bueno, decía Ramiro entonces de que... ¿En qué parte estábamos? No, estábamos Por ahí. del desarrollo que puede ser el tren como traslado de pasajeros, que creo que en su momento, cuando estaba el tren que iba hacia el Palacio, había gente que viajaba, también se colaba, digo, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Pero tenía que ir al pronunciamiento y llegaba hasta la estación de pronunciamiento. Sí, exactamente. Lo cual es un traslado de personas. Y yo creo que es muy importante, aparte muy importante culturalmente también el desarrollo que se le puede dar a todo el ramal, por el hecho de que hay inclusive algunas estaciones que han pasado hoy, o pueblos creados a la vera de la estación, que han pasado de ser junta de gobierno a ser municipio. Con lo cual, cuando empiezan a ser municipios ya tienen otro desarrollo y también tienen otras actividades que pueden hacer porque el presupuesto, digamos, se le amplía también a ellos. Claro. Es muy importante el hecho de que no sean únicamente los ferroclubes los que se interesen. Deben ser las municipalidades por donde pasan los trenes los que deben pedir justamente por vuelta del tren. Es decir, no deben ser simplemente actores o estar mirando la situación, sino que deben participar directamente, activamente con esto. Bueno, ahora me dice acá Luisa, nuestra coordinadora, si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, si es así, ¿puede ser? Sí, bueno, acá Rolando está preguntando, para el lado de San Salvador, ¿hasta dónde han podido llegar? Ahí lo va a responder Ramiro. Bueno, para el lado de San Salvador estamos saliendo desde Villa Elisa. Hemos hecho aproximadamente entre 3 y 4 kilómetros y nos encontramos con dos problemitas, no graves, pero sí que nos demoraron, que son dos alcantarillas que se habían desboronado. Una ya hemos solucionado prácticamente, digo, porque todavía tenemos que volver a hacer un par de retoques, y en la otra era lo que teníamos planificado salir esta semana, que es un trabajito un poquito más grande, porque la erosión que se produjo de muchos años que no se transitó, el agua, más unos caños que ahí fueron puestos en su momento, y las nutrias que hicieron algún que otro trabajillo, llegó a una erosión importante y bueno, estamos trabajando en eso. Pero de todos modos se pudo avanzar un par de kilómetros más con la limpieza de vía, pero eso es una mano que nos dio una gente que son colaboradores acá del Ferroclub y que tienen zorra y pudieron pasar y ir limpiando. O sea que estamos bastante activos en ese tramo. Y bueno, activo digo dentro de la actividad que tiene un ferroclub, que todo se hace a pulmón, de trabajo voluntario, o sea que lo cual también tenemos que combinar que un día de la semana combinemos 2 o 3 personas en un horario X para poder ir a trabajar, o sea que tenemos esa falencia. Pero dentro de todo vamos bastante bien. Creo que nuestro próximo objetivo es poder llegar hasta ahí, hasta donde está el almacén de Francú. Sería muy importante, principalmente por si hay alguna apertura turística, ya tener ese pedacito de ramal hecho, y bueno, el segundo paso llegar a Clarita. Y de ahí hemos hablado con el actual intendente de Clarita y está muy predispuesto, en su momento nos comentó para colaborar, para que lleguemos. Y él mismo se iba a poner en contacto con el intendente de Barú para intentar de poder, ya ellos tenían medio una idea en su momento de tener una zorra ahí que comunique a ambos pueblos, y bueno, la idea era de poder que se vayan adelantando gestiones. Pero bueno, vamos despacio para lo que pretendemos, rápido para la circunstancia que tenemos de esta pandemia. Y bueno, en eso estamos. Bueno, acá se suma Lidia con una pregunta, ¿quién es el maquinista? Somos varios, no hay uno que
Por ahí puede ser José Guillaume, por ahí puede ser Ramiro, por ahí puedo ser yo. O sea, cualquiera que se anime, no es mucho más difícil que manejar un auto, un camión, no tiene demasiado. Además, sabés que no vas a salir de afuera, no tenés volante, sino que simplemente acelerador, freno y embrague, nada más. Así que, es una forma, tenemos dos alternativas para salir, sobre todo para salir a limpiar. Utilizamos la locomotora por el peso que tiene, porque es lo ideal como para abrir huella. No olvidemos que ahí no se transita hace 10 años. Y entonces, bueno, tiene todas las características como porque tenemos árboles, arbustos, maleza de todo tipo, camatí de abeja o de avispa. O sea, hay muchas cosas, muchos obstáculos en el camino. Y si bien el verano tiene días mucho más largos, son días agobiantes de calor que son bastante complicados. Y además, no hay que olvidarse que todo lo que se tarda en ir para un lado, después hay que volver, y se vuelve realmente muy, muy tarde, ¿no? Hay que aprovechar todo el día para eso. Otra de las preguntas que suma Mariana es si había muchos empleados de Villa Elisa, de Villa Elisa trabajando en el ramal. ¿Sí hay muchos? Si había muchos empleados de Villa Elisa trabajando en el ramal. En la época de la cuadrilla, sería. Históricamente. Ajá, sí. Bueno, Pepe Chileno trabajó acá en los años 50. Pepe Chileno vive hoy en Misiones, y él vino como relevante, vivía acá en Villa Elisa, la famosa curva Chileno. Él era uno de los hijos del señor por el cual le pusieron. Él trabajó acá y llegó en el año 50 y eran 4 personas. Era un jefe, un auxiliar, un relevante y un cambista. 4 personas, más 11 que eran de la cuadrilla. El capataz y 10 peones. Todo eso simplemente en Villa Elisa. Para que te dé una idea de la cantidad de gente que tenía el ferrocarril, ¿no? Y además todo el movimiento, porque todo el movimiento que significaba llevar y traer mercadería, era impresionante lo que significaba la vida que tenía el ferrocarril. Después lo que pasa es que con el paso del tiempo, el camión y los otros fletes fueron haciendo competencia, y como el ferrocarril fue siempre estatal, no tenía un buen manejo comercial, y por eso los horarios, sobre todo el tren de pasajeros, no eran los adecuados, ¿no? Y entonces, digamos, los empresarios privados tenían mucha más facilidad que lo que tenía el tren era muy rígido, un esquema muy rígido, y ese fue el fundamento. Era fundamentalmente poco comercial el sistema del manejo ferroviario. Bueno, Mariana sigue preguntando con qué frecuencia tenían los viajes y si eran diarios. Bueno, ahí tenemos que remitirnos el último tiempo, por ejemplo, que viajó, hasta el último tiempo a pleno del ferrocarril que Villa Elisa fue hasta el año 75, que andaba el coche motor, porque después del 75 empezó a andar lo que hoy sería una reliquia para nosotros, una locomotora a vapor, con coches de madera, y hasta el 77 que se cerró el ramal. Bueno, el coche motor hacía un viaje de ida, no había ida y vuelta, hacía un viaje de ida de Concepción a San Salvador, al otro día volvía a San Salvador, otro día volvía a Uruguay. O sea, era un sistema de viaje que era muy poco práctico para la gente. Mientras el colectivo iba y volvía, por ejemplo, entre Concepción y Villa Elisa 6 veces al día, el tren tenía un viaje de ida y al otro día volvía. Entonces era muy práctico, no se repetía el horario, sino que todos los días era distinto. Por eso digo que básicamente falló el aspecto comercial del ferrocarril, porque era estatal, porque era muy rígido, y por ese motivo, digamos, fue presa fácil para el privado poder hacer en el mismo recorrido mejores servicios con mejores frecuencias. Bueno, quedan 2 minutitos. Si alguien quiere habilitar el micrófono o preguntar en el chat. Yo tenía la historia que siempre me hacía mi abuelo, que trabajaba en el campo en pronunciamiento, y los fines de semana venía a hacer hora extra en el molino, venía justamente en el tren, él contaba siempre. Venía el fin de semana a hacer horas extra acá al molino, no sé si era Rosero en ese momento, no, que sería harinero en ese momento, me imagino. Puede ser, si además en los horarios de
de los primeros horarios, de los primeros diagramas, 1907 a 1910, que era manejado obviamente por ingleses, el tren también tenía horario los días domingos, que era muy raro que después con la época, cuando se nacionaliza, el domingo de ser un día que no circulaban trenes. Pero... Y contaba de la precisión de los ingleses y de que enviaban huevo ellos a Buenos Aires y no llegaba nunca nada roto de la mercadería. Iba y volvía a Buenos Aires, acá pronunciamiento, medicina para las gallinas y huevo, y contaba eso siempre. Sí. Bueno, Lo importante. te interrumpo porque queda 1 minuto y ya nos estamos despidiendo. Guillermina, no sé si querés habilitar y despedir. Gracias, bueno, Rafael, Ramiro. Buenas noches entonces, porque me sumé un poquito más tarde. Muchas gracias, Rafael, Ramiro. Agradecemos a todos su participación y muy interesante todo lo que nos han contado y han podido compartir con nosotros. Gracias. Bueno, también para nosotros ha sido un gran placer poder participar de esto, que también es